Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy tenemos un programa muy especial porque tendremos con nosotros al caster de Sim Racing, al narrador y también streamer Javier Quilón, que estará con nosotros para hablar de su trayectoria y también un poco de la Fórmula 1 y del mundo del motor. También hoy Álvaro pues tocará hablar de las noticias porque han habido presentaciones, ¿no? Bueno, se está empezando a venir una temporada que tiene muchas cosas que contar y la Fórmula 1 ya está a la vuelta de la esquina, es que queda un mes prácticamente. Pues ya saben, si quieren saber la actualidad del mundo del motor y conocer un poco más a Javier Quilón, pisen el embrague, engran en marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor. Pues ya nos encontramos en nuestras noticias del motor y por supuesto tenemos que hablar de la Fórmula 1 porque hemos tenido las dos primeras presentaciones de esa temporada 2023 por parte del equipo Haas y del equipo Red Bull. Bueno, la verdad es que las presentaciones, bueno, la de Haas sí que la verdad que ha sido curiosa y el diseño a mí me ha gustado, sinceramente, y hemos visto la introducción de este nuevo sponsor que prácticamente se adhiere al nombre de Haas, que está bastante bien, pero luego por otra parte Red Bull realmente no ha hecho una presentación, simplemente ha puesto el coche del año pasado con una livery que es prácticamente igual a la del año pasado también. Ha enseñado los monos, eso sí, que son también bastante iguales, pero bueno, también se ha anunciado una cosa bastante importante, que es que de cara a 2026 en adelante, Ford entra como motorista y con Red Bull. Efectivamente, Porsche intentó tantear al equipo. Yo creo personalmente que pecó un poco de querer controlar el equipo Red Bull y pues al final Ford, la marca americana, le ha comido la tostada y pues se lleva al final el gato al agua aliándose con Red Bull. Y bueno, yo te quería preguntar una cosa de la livery y es que si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? A ver, en su momento, la livery que tenían en Red Bull, la de 2010-2011, esa funcionaba y al final luego la cambiaron y ese cambio digamos que gustó mucho, que es la livery que se lleva ahora más o menos, es el mismo estilo, pero sí que es verdad que al final como que generan mucha expectación para luego no hacer absolutamente ningún cambio. Eso es lo que a mí me vacía un poco, ¿sabes? Pero es verdad que si algo funciona, pues no lo cambies, porque puede ser que falles y al final lo suyo es asegurar. Una empresa tiene que asegurar. También la FIA ha abierto ya el plazo para la inscripción de equipos, también para el de motoristas, y vamos a tener 6 motoristas a partir de la temporada 2026. Estos son Alpine, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes y Red Bull Ford, lo que hemos comentado hasta hace un momento. Pinta muy bien la temporada 2026 en adelante, ¿no? Bueno, y habrá que ver si entra algún equipo. Habrá que ver si entra Cadillac con Andretti, habrá que ver si... Bueno, Porsche al final no creo que entre, ¿no? Si no han entrado con motoristas, como No equipo dudo que entre. Es que no podemos saberlo aún. Y queda mucho, queda demasiado. Es una cosa que se tiene que anunciar dentro de poco porque obviamente los equipos tienen que empezar con mucha antelación para poder hacer un coche de Fórmula 1. Es una cosa que cuesta mucho dinero y mucho tiempo, pero el tiempo dirá. No nos tenemos que ir muy lejos para ver la pretemporada de Fórmula 1 y es que DAZN Fórmula 1 retransmitirá los test de pretemporada aquí en España con Miguel Portillo narrándolos y pues bueno, nosotros no nos vamos a quedar atrás y es que desde Engranando Marcha traeremos un programa resumen con toda la información que podamos recopilar de los test de pretemporada, también las últimas impresiones cuando acaben para intentar desvelar un poquito, desgranar ese saco de la temporada 2023 que todavía no comienza para esas fechas, pero que ya podemos ir desvelando algunas otras cosas con los resultados de la pretemporada, aunque eso sí, todo cogido con muchas pinzas. Sí, eso es lo principal. Podemos hablar, comentar, investigar todo lo que queramos, que hasta que no se pongan las cartas sobre la mesa, hasta que no llegue la primera carrera, realmente no va a haber mucho. Pero es cierto que podemos, digamos que inventarnos un poco el orden de la parrilla
si lo quieres llamar así, porque podemos decir yo creo que va en primero y luego a lo mejor va el último, etcétera. También tenemos por fin ese eslabón de la cadena que se perdió en la temporada 2022. Mick Schumacher ya ha encontrado a dónde engancharse. Y es que recala en el equipo McLaren, parte del acuerdo que tiene con el equipo Mercedes, para que sea piloto reserva. Con eso mantenemos el apellido Schumacher dentro de la Fórmula 1 y vamos a ver si en el futuro tiene una nueva oportunidad del piloto alemán. Bueno, yo creo que Mick Schumacher volverá a recaer en la Fórmula 1. Esto es una cuestión simplemente de que no se quede desenganchado, porque al final salir del ámbito de la Fórmula 1, salir del mundo del barco de la Fórmula 1 es muy duro y luego volver, digamos, a esa dinámica puede ser aún peor. Entonces, muy acertada la decisión. También tenemos noticias de la nueva categoría femenina creada por la Fórmula 1, la Fórmula 1 Academy, y es que han sido confirmadas Bianca Bustamante y Lena Buller como pilotos de esta nueva categoría. Recordemos, Bianca Bustamante no sabemos si expiloto de la Women's Series o todavía piloto, si compaginará las dos categorías, pero esto puede ser un toque de atención para las Women's Series. Sí, esa es la gran incógnita, si van a poder compaginarse la F1 Academy y la Women's Series. Veremos cómo se desarrolla, porque la Women's Series sabemos que la última temporada no la pudieron acabar, así que veremos si se solucionan esos problemas que tenían económicos. También pasamos a hablar de la Fórmula E. Es que no ha habido E-Prix este fin de semana, pero sí hemos tenido ciertas declaraciones de Franz, que recordemos se fracturaba la muñeca en el accidente de México, y ha lanzado una pequeña puya contra la organización del campeonato. Y es que ha dicho que con un Fórmula 1 no se habría roto la muñeca, sino que se habría roto la suspensión. Recordemos que los Fórmula E, para abaratar costes, llevan las barras de direcciones y las suspensiones de hierro, no las llevan de fibra de carbono, y en el accidente que tuvo Franz ni siquiera se doblaron. Se mantuvieron rígidas y no se transmitió nada. Esto es bastante cuestionable por parte de la Fórmula E, porque vale que puedas intentar abaratar costes, que es una cosa muy importante, porque si no la categoría no sería rentable y la idea de la Fórmula E es que sean coches baratos, pero yo creo que la seguridad tiene que ir siempre por delante, así que se le puede reprochar esto a la Fórmula E y a lo mejor en un futuro pues que lo cambien, y si tiene que añadir un poco de coste, pues bueno, yo creo que no va a ser algo que echemos en falta, la seguridad. Recordemos que no estuvo en las dos carreras en Diriyah, pero que intentará estar en Ciudad del Cabo. Vamos a ver si puede el piloto de Holanda, el piloto holandés, estar por fin completamente recuperado para esa carrera. Y con esto pues cerramos nuestras noticias del motor y vamos a pasar a nuestras entrevistas 98 octanos. Recordemos, hoy con Javier Quilón, para preguntarle sobre su trayectoria dentro del mundo de las comunicaciones y para hablar un poco del motorsport en general. UPV Radio. Ciència amb veu pròpia. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack los Owen, mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues. Sigue Engranando Marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos. Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y hoy tenemos con nosotros a un streamer, también a otro miembro de la comunidad de podcast del mundo del motor. Tenemos con nosotros a Javier Quilón. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte aquí. Vamos a ver cómo se nos da esta ronda de preguntas, ¿no? Pues sí, el placer es mío, ¿no? El de estar aquí con vosotros y que me hayáis llamado, ¿no? Para tener esta pequeña entrevista. Y bueno, me causa curiosidad que me presentes como streamer, porque yo no me considero como tal. Pero bueno, está guay saberlo. Pues bueno, vamos a empezar con una pregunta que solemos hacerle a todo el mundo y es que te presentes. ¿Quién es Javier Quilón?
Bueno, pues Javier Quilón es un chico de Madrid, de Parla, una ciudad de Madrid, que, bueno, pues un día en su habitación empezó a narrar carreras de videojuegos y hoy puede decir que de manera semiprofesional pues se dedica a ello. Evidentemente tengo mi trabajo aparte de lo que es narrar carreras de coches, pero bueno, se podría decir que es un aporte más y poco a poco me fui haciendo un nombre dentro de la comunidad del sim racing y eso me ha llevado a narrar carreras también reales. Así que pues Javier Quilón es eso. Y esa afición a la Fórmula 1, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo dices, me gusta el mundo del motor, quiero dedicarme a esto y en especial, pues, la Fórmula 1 o cualquier otra competición? Bueno, todo empezó desde muy pequeño, ¿no? A mi padre siempre le han gustado mucho las carreras de rallies y todo lo que tuviese que ver con coches, evidentemente. Y desde muy pequeño, creo que con 4 o 3 añitos ya me llevaba al Jarama a ver las carreras de camiones, donde estaba Antonio Albacete y que aún sigue corriendo y compitiendo. Y luego, pues la afición real comienza pues en el año 2003. Recuerdo pues una tarde que estábamos mi tío, mi padre y yo y me llevaron a un bar a ver un gran premio de Fórmula 1 donde estaba Fernando Alonso y ahí fue donde empezó un poco todo. Me empezó a gustar la Fórmula 1 muchísimo hasta tal punto de que, pues bueno, como a todos nos pasó un poco en esa época, no nos despegábamos de la televisión los domingos para ver a Fernando Alonso y luego ya, pues en esos años bajos, ¿no? En los que quizás pues, no teníamos un piloto español al frente de la Fórmula 1, pues me dio por curiosear otras competiciones y fue pues donde descubrí pues la IndyCar, el campeonato de GTs y otras competiciones que ahora pues sigo y me gustan un montón. Las carreras de camiones son definitivamente una cosa, ¿eh? Sí, sí. Sí que es cierto que hoy día no la sigo tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que de pequeño mi padre me llevó varios años al Jarama y wow, yo a cualquier persona que ya no, no haya ido nunca a ver una carrera de camiones, se la recomiendo porque es algo totalmente distinto a lo que te puedas imaginar. Claro, yo en directo no he visto ninguna y a lo mejor he visto pues vídeos sueltos por ahí, algunos mejores momentos de alguna carrera, pero es como muy bestia. Sí, sobre todo lo que más impacta, y fíjate que hace mucho tiempo que no voy a verlos, pero lo que más impacta es ver ese hierro, porque al final no deja de ser un hierro muy grande, llegar a una curva a la velocidad que llegan y conseguir parar eso, ¿no? Es lo que más asombra, ¿no? La capacidad que tienen de frenado esos camiones. Y hemos hecho la pregunta respecto a la afición del mundo del motor, de la Fórmula 1, pero ¿en qué momento te llama la atención el mundo de la narración? ¿Cuándo decides que quieres narrar carreras de motorsport? Pues fíjate, esto es un poco, va de la mano, ¿no? Yo tenía afición por los coches, por la competición y al final pues organizaba mis pachangas con mis amigos en la Play, como hemos hecho todos, o en el ordenador o cada uno en su plataforma. Y pues un día de risas, yo era el único que tenía fibra óptica en casa y bueno, pues me meto yo en modo espectador y narro la carrera vuestra. Y pues poco a poco a la gente le fue gustando lo que hacía y en principio lo que eran solo 5 o 6 personas, pues poco a poco fue más gente hasta que un día, pues bueno, hubo un casting de una organización de campeonatos que se llama DPC, Drivers Parade Club, y dije, pues voy a probar, a ver qué tal. Y ahí fue un poco donde empezó mi carrera como narrador, como caster, y bueno, pues es una historia muy bonita porque que algo nazca de esta manera y que al cabo del tiempo pues se pueda decir que de manera semiprofesional pues te puedas dedicar a ello, pues está muy guay, la verdad. Bueno, y aparte del mundo de la narración, sabemos también que colaboras con un podcast de motor que es Auto FM en Onda Cero y queremos saber también cómo surgió esto, cómo entraste allí. Pues fíjate, yo cuando estaba en DPC narraba un montón de carreras, la gente me decía, lo haces muy bien, la verdad que vales para esto. Y yo era una persona que hice bachillerato, pero no hice ni carrera ni nada, no tenía esa vocación por algo que quería estudiar, simplemente pues me quedé ahí en stand-by, me puse a trabajar y ya está. Y todo el mundo me decía, tío, tienes que estudiar esto. Y pues surgió la posibilidad de estudiar un curso de locución y narración y doblaje, creo que era, locución y doblaje, sí. Y dije, pues venga, vamos a ello. Y bueno, pues cuando terminé lo que es el curso, surgieron las prácticas con los chicos de Onda Cero y con el programa de Auto FM, que tiene que ver con los coches porque al final es automoción, aunque no hablan lo que es competición total. Yo llegué ahí para hacer esos 15 minutos de competición y la verdad que muy bien, es un placer estar con ellos, llevo ya 6 meses y me lo paso muy bien con ellos. Conocemos un montón de gente porque al final lo bueno de la radio, aquellos que no conozcan este medio tan olvidado últimamente, pues es que
viene tanta gente al estudio, tantos invitados, que al final haces mucha agenda, que se dice, ¿no? Conoces mucha gente, empiezas a tener vínculos con gente que quizás no imaginabas que ibas a tener ese enlace, ¿no? Sí, nosotros como miembros de la radio, digamos que podemos entenderte también un poco. A lo mejor no hemos traído tanta gente a lo que viene siendo los estudios, hacemos más las entrevistas más online, pero se vive diferente, es otra cosa. Sí. Y bueno, hemos visto un poco lo que viene siendo la parte de la narración, también esta parte de la radio, pero lo que comentábamos al principio digamos, que también eres streamer, porque también haces directos en Twitch, en el Rincón de Quilón. ¿Y cómo te animaste también a esto? Porque al final vemos que estás como haciendo muchas cosas, ¿no? De muchos diferentes ámbitos. Pues fíjate que esto es algo que hablaremos ahora después, porque he visto ahí en el guión que teníais preparado que me vais a preguntar de ello. Pero bueno, hubo un momento en el que a mí me llaman desde Arteixo, Galicia, para narrar carreras con Nico Abad. Y el propio Nico Abad, estando allí en el circuito con él, me dice: oye, tío, me ha costado mucho saber de ti, porque es que en las redes sociales casi no compartes nada de lo que haces. Entonces, me consta que eres muy bueno porque me lo han dicho y tal, pero ostras, no te publicitas, no te promocionas, no haces ver que existes, ¿no? Y a raíz de ese comentario me hizo un clic en la cabeza y dije, pues esto hay que cambiarlo. Empecé a subir contenido a redes, ya no Twitch, sino redes, Instagram, Twitter, empecé a utilizar más las redes sociales y ahí surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacer un espacio en el que yo me siente aquí en la habitación y me ponga a hablar de lo que me gusta, que al final son los coches, ¿no? Entonces, una cosa llevó a la otra y surgió el Rincón de Quilón, que en un principio iba a ser pues un canal en el que la gente venía y yo hablaba con ellos de los coches, pero ahora le he dado una vuelta de tuerca y se ha convertido pues en esa barra de bar en la que te juntas con los colegas a tomar una cerveza y hablar de fútbol, pero en este caso de coches, ¿no? Que de fútbol ya hablamos mucho. Sí, digamos que un poco más desenfadado, más natural, que es lo que al final, lo que mola, ¿no? Porque tampoco te vas a poner ahí súper rígido, a hablar de las cosas como si fuera, digamos, la prensa normal. Sí, dar una Y opinión más personal de lo que es el deporte del motor. Sí que es cierto que de momento la Fórmula 1 no la hemos tocado mucho porque es cierto que todavía no ha comenzado. Ya es cuando, esta semana es cuando ya vamos a empezar a hablar de ella porque empieza a haber anuncios interesantes. Pero sobre todo lo que buscamos en el Rincón de Quilón es hacer prensa de esas cosas que la prensa no hace prensa. Perdón por la redundancia. Pero es que aquí en España solo se habla de Fórmula 1 y hay muchos deportes, hay muchos pilotos españoles en diferentes categorías que lo están haciendo muy bien. Véase el caso de Dani Juncadella, que ha ganado este fin de semana las 24 horas de Daytona. Y como él, muchos, ¿no? Antonio García, que ha quedado segundo. Tenemos a Albert Costas, que también lo está haciendo muy bien. Miguel Molina, piloto de Ferrari en Hipercar, en el WEC. Es decir, tenemos pilotos por todo el mundo en un montón de campeonatos de renombre que lo están haciendo muy bien. Y quizás lo que buscamos es, pues eso, hablar de ellos, que tengan pues esa cobertura que quizás o no se le da o no es patente que se le está dando. sí, porque al final nuestros ojos se van siempre un poco a Sainz y Alonso, pero es que es verdad que hay una amplia gama de pilotos en España que prometen mucho, la verdad. Y es comprensible, ¿eh? Es comprensible que al final vayamos a la Fórmula 1, ¿no? Porque es la categoría reina y yo no me pierdo ninguna carrera de Fórmula 1, soy fan de la Fórmula 1, evidentemente, con esto, con decir que me gusta hablar de otras categorías no quiere decir que no me guste hablar de la Fórmula 1, todo lo contrario, pero sí que es cierto que es normal, ¿no? Que al final que se hable de la Fórmula 1 porque es donde todos los pilotos quieren estar, ¿no? Tú hablas con Dani Juncadella, hablas con Mikel Azcona, hablas con cualquiera de estos pilotos y lo primero que te dicen es que sí, que ellos están ahí porque hubo un momento en el que se dieron cuenta de que llegar a la Fórmula 1 era muy difícil y tenían que ir por otra rama, pero ellos evidentemente también les hubiese gustado estar ahí. Por eso es la categoría reina, por lo que sea. Exactamente. Y bueno, también queríamos saber que cuando empezaste con este mundillo de Twitch, ¿qué es, digamos, lo que más te causó respeto o lo que más te incomodaba, lo que más te intrigaba? Fíjate que lo que más me causa respeto y me sigue causando respeto es que la gente al final con el tiempo va cogiendo una imagen de ti, ¿no? Y muchas veces puede ser buena o mala, ¿vale? En mi caso es buena, o creo que es buena. Y el miedo que yo siempre he tenido es cuando tú haces directos y estás mucho tiempo en directo, al final vas sacando tu lado más personal, no quizás tan el profesional, ¿no? Y lo que tenía miedo o lo que siempre he tenido miedo es que la gente vea el lado más personal de Javi y empiece a gustarle menos Javi, porque claro, yo soy una persona, bueno, yo creo que todos somos una persona distinta cuando trabajamos a cuando, bueno, estamos tranquilamente en nuestra habitación hablando
con los amigos. Y ese es un poco el miedo que siempre tengo, ¿no? Esa fina línea entre lo profesional y lo personal, que a la gente no termine de gustarle. Pero oye, de momento, guay. Y bueno, queríamos lanzarte también una pregunta que si pudieses tener cualquier invitado, vamos a tirar por lo grande, vamos a tirar también de imaginación, en el podcast o en los streamings, ¿quién sería? Bueno, esta cuando la he leído me ha venido un nombre a la cabeza que he intentado evitar, pero ahora mismo cuando me has hecho esta pregunta también me ha venido a la cabeza, entonces lo voy a decir, y es Antonio Lobato. No por nada, no es que quiera evitarlo por nada, sino porque creo que es algo inalcanzable, pero es una persona que me gustaría mucho traer y hablar con él, y sobre todo que él, aunque ya lo ha hablado muchas veces, nos haga entender un poco ese hate o ese odio que hay general hacia él por sus opiniones, porque yo estoy muy en contra de esto. Yo creo que es un profesional como la copa de un pino, que tiene sus opiniones personales como las podemos tener cualquiera, pero luego, evidentemente, su trabajo es narrar carreras, algo que para mí hace fenomenal. Y en definitiva también es una persona que le pese a quien le pese, ha vivido la Fórmula 1 durante muchísimo tiempo. Anécdotas e historias va a tener por doquier, básicamente. Sí, que, a ver, alguno me va a debatir esto que voy a decir, pero sinceramente es mi opinión. Si hoy muchos hablamos de Fórmula 1, es gracias a Antonio Lobato. Que sí, que alguien apostó por Antonio Lobato y le puso en Telecinco a narrar carreras de coches, ¿no? Pero fue él un poco el que abrió el camino y el que nos trajo a todos pues esos domingos, ¿no? A la tele y en base, yo creo que en parte es gracias a él que hoy estemos hablando de Fórmula 1. Y hablando de comentaristas, también eres comentarista de la Fórmula 4 española. ¿Esta oportunidad cómo surgió? Pues fíjate, la Fórmula 4 hace cosa de 2 años, 3 años, bueno, buscó. Ellos tienen su programa de Race Weekend, en el cual, pues, a través de la federación tienen sus comentaristas. Pero bueno, como el mundo últimamente está cambiando mucho, las nuevas formas de comunicación, pues dijeron, no, y vamos a dar el salto también a Twitch y vamos a buscar bueno, pues un perfil joven, ¿no? Para estos comentaristas. Entonces ofrecieron pues bueno, la posibilidad de comentar carreras, a la cual pues muy poca gente se presentó porque no ofrecían una remuneración a cambio, simplemente era pues vienes, narras carreras y bueno, pues de momento disfrutas de ello y ya se verá en el futuro. Yo en ese caso no me presenté, sí que bueno, hablé con ellos y demás, pero no me presenté y ahí entró Guille Barrado, que es el actual reportero de la Fórmula 4 y él hizo de comentarista. ¿Qué pasa? Que justo en el cambio de año, Guille le ofrecen ir a los circuitos y hacer de reportero en la Fórmula 4 y entonces la vacante de comentarista se quedaba libre. Y Guille, como es muy buen amigo mío, pues me recomendó, oye, este chico es muy bueno, hablar con él y entonces yo estoy ahí gracias a mi trabajo, pues se podría decir, porque si no, no hubiese conocido a Guille, pero también, evidentemente, gracias a Guille, que fue quien me recomendó. Y ahora, para todos los que sienten esta curiosidad de cómo funciona dentro de una cabina de comentaristas, ¿qué se siente al estar detrás de un micrófono en una cabina narrando lo que pasa en pista? Bueno, yo esto lo he vivido de maneras muy distintas, ¿no? Y me voy a explicar, ¿no? Porque hay carreras en las que solo te tienes que preocupar, como ahora mismo, de sentarme aquí y hablar con vosotros. Y hay muchas veces que las carreras es eso, te ponen una pantalla delante con la carrera y tú solo te tienes que preocupar de narrar la carrera. Sin embargo, yo estoy acostumbrado, más acostumbrado al lado de tengo que hacer a la vez que estoy narrando la carrera la producción de la carrera, ¿no? Tengo que estar cambiando constantemente las cámaras, tengo que, bueno, visualizar la manera en la que entran los contenidos a pantalla. En la F4 es un poco de esta manera porque todo el tema del previo y demás lo tenemos que llevar nosotros desde aquí, desde Madrid, tanto Víctor como yo, que lo hacemos desde Madrid, y luego desde los circuitos nos rebotan la señal, nos rebotan la imagen para que nosotros, digamos, las cámaras que hay en el circuito nos mandan la imagen y nosotros hacemos la narración de la carrera. Entonces, insisto, esta pregunta para mí es compleja porque cada vez que entro en una cabina es una sorpresa para mí, ¿no? Es a ver qué toca hacer aquí. Si solo toca narrar, toca hacer la producción y narrar.
Bueno, para mí es súper divertido, entiendo que porque me gusta hacerlo y es muy parecido, vosotros que estáis en los estudios, ¿no? Yo cuando estoy en Onda Cero, pues a vosotros os pasará lo mismo. Es muy parecido bueno, al director del programa, de cualquier programa de radio, que está en su cabina, bueno, pues llevando la mezcla, enlatando el sonido y todas estas cosas que hay que hacer, pues es muy, muy parecido a esto. Y a aquel que le gusta, pues lo disfruta mucho, claro. Bueno, yo creo que te tengo que lanzar la pregunta, que esta es una pregunta que me gusta bastante, y es, ¿qué prefieres? ¿Narrar sim racing o narrar carreras reales? ¿Qué te llena más? A ver, a día de hoy, prefiero narrar carreras reales. Pero, y esto es algo que siempre, no sé si siempre lo tendré, pero sí que quiero mantenerlo. Yo sé de dónde vengo y quiero mantener mi contacto con el sim racing de cualquier manera, ¿no? Por poneros un ejemplo, esta última visita que hice a Arteixo, yo iba con Nico Abad, con todo su equipo de producción, y yo mientras estábamos trabajando estaba con ellos, pero en cuanto terminaba de trabajar con ellos, yo me iba a la grada y me iba con toda la gente que yo conocía del sim racing, porque al final es de donde vengo, al final es la gente que ha hecho que yo pueda estar narrando carreras reales es gracias a ellos. Y preferir, pues yo creo que prefiero carreras reales, evidentemente, pero nunca o intentaré nunca dejar de lado las carreras del sim racing, porque al final es lo que ha hecho que esté ahí. Y esto ya es un poco de curiosidad porque, bueno, en cierto modo y salvaguardando las distancias, comparto contigo esa afición de narrar carreras, también ser caster de sim racing. ¿Alguna vez has decidido narrar una carrera de Fórmula 1 completa, de estas que hay en los archivos y tal? Sí, de hecho, una idea que surgió que tuvimos que dejarla por cuestión de tiempo, junto con Jorge Soler, un compañero de narración, fue pues bueno, narrar la Fórmula 1, la temporada de Fórmula 1 en Twitch, evidentemente sin imagen, simplemente con nuestras caras y la imagen del timing. Y lo estuvimos haciendo las primeras 7 carreras de la temporada 2022, luego por tiempo no pudimos hacerlo porque se juntaron varias cosas. Y sí, hemos vivido la experiencia, está muy guay porque es muy distinto, ¿no? Cuando narras carreras de sim racing, conoces a los pilotos, pero no los conoces más allá de 2, 3 carreras, ¿no? Los conoces pues de que van corriendo carreras, pero no sabes su historia, es lo que quiero decir, ¿no? Sin embargo, cuando nombras a Checo Pérez, cuando nombras a Fernando Alonso, Sebastián Vettel, conoces su historia, sabes de dónde viene, ¿no? Y entonces bueno, muy distinto, ¿no? Porque si la carrera está un poco tranquila o no pasa nada, pues sabes de dónde tienes que tirar, porque puedes hablar de 1000 cosas que conoces de ellos. Y sí, sí, lo hemos probado y la verdad que me ha gustado bastante. De hecho, he estado en alguna entrevista por ahí, lo diré, Víctor Cuni, Vic and Roll, que me llevó una vez a un programa que hace él que se llama Spalsandas y me hizo el reto de ponerme cualquier carrera y que yo la narrase por encima y me puso la de el duelo de Ayrton Senna y Alain Prost en Suzuka. Uf, Eh, ojo, Menuda lucha, ¿eh? tuve nervios ahí, tuve nervios. Y bueno, vamos a pasar a hablar ya de la temporada actual de Fórmula 1 y la pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo ves esta nueva temporada? Esa reducción de tiempos del túnel de viento para Red Bull que dicen que está afectando. ¿Cómo ves esta temporada? ¿Crees que va a ser interesante? Bueno, yo creo que todas las temporadas de aquí en adelante van a ser interesantes porque, bueno, el coche nuevo de la temporada pasada yo creo que no está exprimido al 100% por ningún equipo. Aún hay muchas lagunas, muchos vacíos que exprimir y habrá que ver qué equipo lo hace mejor. Igual que se oye esto del túnel de viento de Red Bull, que yo creo que les va a penalizar, no sé cuánto, pero les va a penalizar, evidentemente. Se oye también por ahí que otros equipos pues están cambiando el coche por completo y que parece que quieren o que creen que van a estar en la parte de arriba. Ya vimos que Mercedes el año pasado sufrió, aunque luego en la parte final de la temporada fue muy bien, al revés Ferrari. Por lo tanto, yo espero una temporada abierta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. No veo a Red Bull como favorito, pese a que el año pasado acabó fortísimo. Y bueno, tengo interés, ¿no? En ver qué ocurre. Sí que es cierto, y no sé si estés de acuerdo conmigo, en que últimamente cada vez es más difícil pronosticar cualquier cosa en la Fórmula 1 y más si cabe con los años que vienen por delante, donde se están anunciando tantas cosas y tan chulas para los próximos años. es que si ponemos ojos en 2026 en adelante, Claro. cuidado, porque ya no sabemos ni qué equipos van a haber. Puede Es entrar que Andretti, ahora ya ha entrado Ford con Red Bull. Claro, y ya no son solo los equipos que han anunciado como motoristas, ¿no? No los equipos, perdón. Han anunciado ya los motoristas para 2026. No solo son esos, sino que además
Suenan por ahí Cadillac, que también quiere entrar, suena también Porsche, que también quiere entrar, y al final esto es el efecto llamada. Ha pasado en el WEC. Cuando entra uno, todos quieren entrar, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde acaba, porque para 2026 todavía quedan unos añitos y seguro que hay uno más que se suma. Y ya que mencionas el tema del WEC, ¿qué esperas tú de esta temporada? Porque, vamos, va a ser prácticamente la mejor temporada en años, con todas las marcas que van a entrar, sobre todo las 24 horas de Le Mans van a ser súper intensas y va a haber mucha competición. Pues bueno, va a ser un año de, bueno, de pruebas, de intentar sacar partido a esta nueva categoría. Hemos visto que, por ejemplo, BMW en las 24 horas de Daytona no ha tenido un buen comienzo. Hay que desarrollar estos coches que sí, en la IMSA se llaman LMDH y en el WEC se llaman Hypercar, pero sabemos que más o menos vienen a ser lo mismo. Porsche tampoco ha empezado muy bien en la IMSA, entonces, bueno, yo creo que es una categoría que se tiene que desarrollar, pero el WEC pinta muy bien, ¿no? Ya no solo este año, que tenemos marcas tan prestigiosas como Peugeot, como Toyota, como Porsche, como Ferrari. Madre mía, Ferrari en los hipercars es top. Sino lo que viene, ¿no? Porque por detrás vienen equipos que tienen la intención, ¿no? de entrar en el WEC y, ostras, es que es el campeonato soñado, ¿no? Aquel que le gusten los coches y quiere ver todas estas marcas en una carrera. Yo recuerdo cuando descubrí lo que es el WEC, la competición, es decir, meten coches que son infinitamente más rápidos unos que otros, los meten en una pista y a rodar. Y son 200.000 coches. Y guau, es como que realmente Y es ahí muy curioso. descubres. La Sí, idea es sí, sí. muy. Mola mucho. Justo donde descubres bueno, a mí también pasó, ¿no? En las carreras de resistencia, esta referencia que hacías, ¿no? De coches que la categoría más rápida y la más lenta, la diferencia es abismal, ¿no? En cuanto a tiempos y por vuelta y a velocidad punta, ¿no? Y lo que descubres ahí es que no es solo ser el piloto más rápido, sino saber controlar qué circunstancias, ¿no? No solo saber adelantar, sino también saber ser adelantado, ¿no? Que las categorías, pues los GT3 o los GT, muchas veces tienen que sufrir esta situación. Y te aseguro que Dani Juncadella es muy bueno, es muy rápido, pero también es muy bueno gestionando el tráfico, gestionando estas situaciones. Y seguro que es buena parte de este trabajo lo que le ha llevado a llevarse esas 24 horas de Daytona. Pues nada, ya que vamos a ir terminando, vamos a empezar con la ficha formulera, ¿no, Luismi? Efectivamente, esto, para explicártelo y para explicarlo también a nuestros oyentes, es una pequeña serie de preguntas relámpago, ¿vale? Tienes que responder con lo primero que te venga a la cabeza y a ver qué es lo que sale. Venga, pues vamos a ello. Pues lo primero, piloto campeón de esta temporada 2023 de Fórmula 1. Charles Leclerc. Equipo campeón de 2023. Ferrari. Piloto y equipo favorito actual. Equipo Ferrari, seguro. Y piloto. A partes iguales, más Verstappen y Charles Leclerc. Piloto y equipo favorito histórico. El piloto es fácil, Ayrton Senna. Y el equipo. Puedes repetir si Williams. quieres, pero. No, Williams. es que Ferrari de antiguamente no. Williams, Ya. diría que Williams. ¿Cuál es tu circuito favorito? Spa-Francorchamps. Y por último, piloto infravalorado y piloto sobrevalorado. Bueno, infravalorados creo que hay muchos. Daniel Ricciardo es un gran ejemplo. Pierre Gasly, Alexander Albon. Y seguro que me dejo. Lando Norris. Lando Norris es uno de los más infravalorados. Creo que hay varios, pero en la Fórmula 1 es normal que pase esto porque sabemos que los pilotos son muy buenos, pero al final la diferencia la marca el coche. Y hay pilotos que por estar en según qué equipos no se les valora tanto porque no se les ve arriba. Y un ejemplo claro, lo he dicho, es Alexander Albon, un piloto que para mí me parece muy bueno, que sí que es verdad que tuvo coche rápido y no lo hizo muy bien, pero bueno, habrá que saber qué circunstancias hubo ahí. Pero sí, estos son los pilotos, ¿no? Hay muchos, insisto, no me quedaría solo con uno. Y sobrevalorado, pues, hombre, es que esta es una pregunta complicada, ¿no? Porque el primero que se me viene a la mente es Sebastian Vettel por la época de Red Bull, pero luego con otros coches ha demostrado que es un gran piloto. Quizás no de los mejores, pero sí un grandísimo piloto, ¿no? Y que ha marcado un antes y un después en el automovilismo. Otro sobrevalorado se me viene a la cabeza también Valtteri Bottas, ¿no? Por motivos obvios.
pero es que hablar de pilotos sobrevalorados en la Fórmula 1 también es complejo, ¿no? Porque están ahí por algo. No suben ahí a cualquiera, ¿no? Aunque existen los pilotos de pago, sí, puedes pagar, pero tienes que ser bueno. Al fin y al cabo, no sube cualquiera ahí. Yo creo que el hecho de que un piloto se le considere sobrevalorado tiene que ver sobre todo con etapas. O sea, un piloto no puede ser sobrevalorado de por sí, tiene que ser porque en una etapa a lo mejor en estos años, de una temporada a otra, pues sí que la gente, pues a lo mejor los endiosa, pero hay muchos ejemplos y es verdad que es un poco complicada la pregunta. Para mí, con esta explicación que has dado, el claro ejemplo con el que me quedaría es Sebastian Vettel, ¿no? Para mí, los años de Red Bull, para mí era sobrevalorado totalmente, y sí que es cierto que cuando salió de Red Bull vimos a un Sebastian Vettel más real, un piloto muy bueno, muy completo, y que para bien o para mal va a ser historia de la Fórmula 1. Y una persona de 10 también. Sí, seguro. Sí, se ha demostrado esta temporada que, por ejemplo, hemos visto acciones humanitarias, en Silverstone se quedaba incluso ayudando a los limpiadores y muy concienciado también con el medio ambiente. Sí, efectivamente. Y esas cosas, vale que haya gente que le da igual, pero de verdad que hacen mella en la sociedad, tienen que hacer, y que lo hagan este tipo de personas, ¿no? Que son tan seguidas y que tienen tanta visibilidad, pues es muy importante al fin y al cabo. Pues Javi, con esto terminamos la batería de preguntas, ya se nos ha acabado el tiempo, seguiríamos aquí horas hablando contigo, pero nada, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por Engranando Marcha. Cuando quieras volver, micrófono y puertas abiertas, y nosotros encantados de haberte tenido hoy con nosotros. Nada, chicos, el placer ha sido mío. La verdad que he disfrutado mucho de esta charla y de esta entrevista. Bueno, me gusta llamarlo más charla, y yo encantado cuando lo necesitéis de estar aquí con vosotros para hablar de cualquier tema. Ya sabéis que aparte de la Fórmula 1 me gustan un montón de categorías, así que Sí. Además he visto que habláis de la Fórmula E, y la Fórmula E me está gustando de mucho hecho, últimamente. Fuimos a los test, fuimos a cubrirlos. Sí, y la verdad que este año pinta mucho más fuerte y la verdad que estamos muy interesados. La verdad es que promete mucho. Sí, han empezado muy bien estas primeras carreras. Así que lo dicho, chicos, de verdad, un placer haber estado aquí con vosotros y encantado de volver cuando pueda ser. Tecnologia amb veu pròpia. UPV Radio. Oye, ¿te has perdido alguno de nuestros programas? pues conéctate a nuestra web radio.upv.es radio.upv.es y allá donde estés podrás escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha. UPV Radio. radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Pues con esto tenemos que ondear nuestra bandera a cuadros. Desde aquí le mandamos muchísimas gracias y un saludo enorme a Javier Quilón por haberse pasado con nosotros. Y bueno, Álvaro, esta semana pues viene cargadita de presentaciones de Fórmula 1, ¿no? Bueno, prácticamente casi que toda la totalidad. Al final febrero es el mes de las presentaciones, tenemos San Valentín y tenemos las presentaciones de Fórmula 1, que veremos qué tal, a ver si algunos equipos innovan, a ver si otros hacen un poco la técnica de Red Bull, que es la de hacer todos los años lo mismo, pero a ver con qué nos sorprende la Fórmula 1. Pues bueno, también les avisamos que si quieren tener la última hora sobre las presentaciones y ver los monoplazas justo en el momento en el que se presentan, tienen nuestras redes sociales, @engranando_m en Twitter e Instagram, para ver los nuevos monoplazas y todas las últimas noticias que sepamos antes del comienzo de la temporada, y así no se pierden nada. Con esto cerramos el programa de hoy y recuerden que tienen próxima cita con el mundo del motor en radio.upv.es si no se encuentran en Valencia, si se encuentran en Valencia en la 102.5 los martes a las 2 y a las 8 y los miércoles, si se pierden el programa, en las principales plataformas de streaming. Así que ya saben, un saludo y gas.